Ok, a ver. Incorporación de la prueba en materia penal. No existe en Colombia ninguna norma específica que nos diga cómo en materia penal se realizan las incorporaciones de la prueba. Hoy te voy a explicar de forma muy sencilla cómo se hacen las bases probatorias, cómo se sientan, cómo se utilizan, para qué sirven, qué son, y al final te daré un ejemplo muy sencillo y muy práctico de cómo se realiza la incorporación probatoria en el proceso penal. Más precisamente en el sistema penal oral acusatorio colombiano, con tendencia acusatoria, mejor dicho, colombiano, y haremos un repaso muy sencillo para que lo entiendas por fin. ¿Qué significan las bases probatorias? ¿Qué es la incorporación de la prueba en materia penal? Y en general, ¿qué significa prueba para el derecho penal? Lo primero, que en Colombia tenemos algunos antecedentes de la incorporación probatoria en materia penal. Aunque no exista una norma específica que nos regula cuál es el trámite por el cual se incorporan pruebas en el proceso penal, más precisamente en la audiencia de juicio oral, lo cierto es que sí existen algunos tratos especiales para el procedimiento de la prueba, en general descritos en los procedimientos extranjeros. Una buena referencia del sistema de incorporación probatoria es el derecho penal de Puerto Rico, en el cual tienen un compendio jurídico que se llaman las reglas de la incorporación de la evidencia, y hay otros países en Latinoamérica que también lo han adoptado. Si bien Colombia no ha adoptado como tal un compendio de incorporación probatoria que nos diga cuáles son las reglas para tratar la evidencia en un juicio, sí es cierto que podemos adecuar las generales del sistema anglosajón, y hoy las vamos a explicar. Lo primero, un recorderis de lo que es la prueba y cómo se trata en general en derecho probatorio. Recordemos que la prueba es aquel elemento que nos permite conocer un hecho o otro elemento de la realidad, y más precisamente sirve con fines de demostrar las consecuencias jurídicas en el derecho. La prueba tiene un recorrido bastante largo, desde el momento en el que se produce o desde el momento en el que se crea la prueba o el elemento que queremos probar, que es un hecho o puede ser una circunstancia u otro elemento, el momento en el que se recolectan esas pruebas que dan cuenta de la existencia de ese hecho de la realidad. Luego de la recolección tendremos una conservación de la prueba, que para los servidores públicos es el proceso de cadena de custodia. Luego tenemos el proceso del descubrimiento probatorio, que se da en las etapas de formulación de acusación, en el proceso ordinario, el proceso penal, y en el traslado del escrito de la acusación en el proceso penal abreviado. Luego hay un descubrimiento por la defensa, es decir, las dos partes descubren las pruebas que pretenden hacer valer en el juicio. Luego del descubrimiento hay una enunciación probatoria, en las cuales ofrecen el material probatorio, y durante esta, que es la audiencia preparatoria, solicitan las pruebas haciendo una argumentación jurídica y técnica, indicando pertinencia, utilidad, necesidad de la prueba, y solicitando que se decrete para ser practicada en la audiencia del juicio oral. Así funciona en el sistema penal oral ordinario y en el sistema penal abreviado. Al finalizar las solicitudes probatorias, el juez de conocimiento decide si la prueba debe ser admitida para ser practicada en el juicio oral y decreta su práctica. Aquí pueden generar varios debates que no le corresponden a este video. Una vez que el juez decreta la prueba, pasa a ser un escenario del debate oral. En la audiencia de juzgamiento, todas las pruebas deben ingresar a través de los testigos. Y esta es una de las grandes diferencias con el procedimiento civil. En el procedimiento civil, un elemento documental puede ser prueba en sí mismo, mientras que en el proceso penal, un elemento documental tiene que ser verbalizado por un testigo para convertirse en prueba. En general, y esto sí nos lo dice el Código de Procedimiento Penal, todas las pruebas deberán ser verbalizadas en el juicio oral. Inicia la audiencia de juicio oral y tenemos los alegatos de la Fiscalía, luego los alegatos de apertura opcionales de la defensa, y empezamos inmediatamente con los interrogatorios por parte de los testigos de la Fiscalía. Como dije, es importante tener en cuenta que los testigos son los que van a hacer la incorporación de la prueba y no es el abogado, salvo en el caso excepcional de las pruebas que tienen presunción de autenticidad, que es un tema que también trataremos en un video en otra oportunidad.
Inicia el interrogatorio de las partes y es cuando aparece este concepto tan difuso, tan extraño, que son las bases probatorias. Y es a lo cual nos referiremos en el día de hoy. Las bases probatorias nacen en el sistema anglosajón, es decir, el sistema que actualmente maneja Estados Unidos, que es propiamente el sistema penal acusatorio. Ellos tienen un trayecto muy largo de modificarlo, de perfeccionarlo, etcétera, del cual han extraído las bases probatorias con el fin de resolver algunos interrogantes que se pueden generar no para el juez, sino para el jurado. Recordemos que en Estados Unidos existen los jurados, que son los jurados de conciencia, que son un grupo de personas en el cual se escogen ciudadanos en general de impecable reputación que van a decidir sobre la absolución o sobre la condena de una persona que está siendo sometida a un proceso penal. Entonces, para entender las bases probatorias tenemos que entender cuáles son las preguntas que este jurado se haría con respecto al uso de determinada prueba. Por ejemplo, si tenemos un documento, quizás ellos que no son abogados se preguntarían: ¿y ese documento de dónde viene? ¿Ese documento qué es? ¿Quién lo recogió? ¿Por qué es importante para el proceso? ¿Qué contiene? Y en caso de que sea falso, tiene la oportunidad la contraparte de demostrar por qué es falso. Y cuando hay falsedad, pues también habrán otras preguntas que se susciten entre el jurado. Como el jurado son personas que no son abogados, no tienen conocimiento del derecho, se ha planteado que toda esta estructura de las bases probatorias se realice en aras de un interrogatorio, que debe ser en forma de una conversación entre el abogado y el testigo. No puede ser una conversación técnica ni basada en leyes, porque los jurados no conocen las leyes. Para que todo esto se garantice y las partes incorporen sus evidencias de la mejor manera, cuidando el límite del conocimiento de los jurados, aparece el juez. Y lo que hace el juez es dar las instrucciones sobre si la prueba o la incorporación de la prueba o de la evidencia está cumpliendo con los parámetros dados por las reglas federales de la evidencia. Al igual que Puerto Rico y al igual que otros países latinoamericanos, Estados Unidos fue el primero en incorporar las reglas de la evidencia. Y como es un país federado, utilizaron las reglas federales de la evidencia, con el fin de dar alguna especie de homogeneidad a la forma en la que se deberían utilizar las evidencias en todos los procesos en Estados Unidos. En Colombia no tenemos jurados de conciencia y es por eso es que las bases probatorias no se entienden y en muchas veces parecen inútiles. De todas maneras, las bases probatorias sí aseguran que se pueda generar la contradicción de un elemento que se pretende incorporar y más aún verificar si es auténtico, si es el mismo que se recolectó en un lugar de los hechos y si verdaderamente tiene la capacidad de probar un hecho. Para hablar finalmente, ¿qué son las bases? Entonces vamos a tratar de entender que son una serie de preguntas que están absueltas por los abogados a través de un diálogo. Con un testigo hablamos de que hay bases probatorias, estamos hablando de que hay fundamento en lo que el testigo está diciendo o en las pruebas en las que se están tratando tienen un respaldo probatorio. Para explicar de forma práctica cómo se realizan las bases probatorias y la incorporación de la evidencia en el proceso penal, vamos a dividir 4 segmentos del paso a paso o del procedimiento para la incorporación de la prueba. Voy a compartirles un cuadro en este momento en el que se observa que el primer paso o el primer grupo de procedimientos es el grupo de la introducción. En este grupo de la introducción hablamos del tema que nos va a introducir, valga la redundancia, a la prueba o a la evidencia. Este tema puede ser variado porque puede ser objeto del conocimiento personal y directo de un testigo, también puede ser el objeto personal de conocimiento de un investigador que realizó una investigación y encontró unos elementos, también puede ser el objeto introductorio de un análisis pericial en el que el perito evalúa unos elementos o unas circunstancias y realiza un examen, o en general cualquier tema que nos permita verbalizar de forma general y en abstracto un elemento encontrado en un lugar de los hechos o un elemento que pretendemos su incorporación. Cuando el testigo ya lo menciona, logramos que lo mencione, por ejemplo, preguntas sobre en su investigación
cuáles son sus conclusiones o indíquenos usted cómo recuerda ese hecho, indíquenos cómo recuerda usted las placas de ese vehículo, cómo era ese vehículo, etc. Son preguntas a las que el testigo va a responder haciendo relación al elemento que pretendemos incorporar, que puede ser un documento, que puede ser un elemento, puede ser otra evidencia, etc. Pasamos a un segundo grupo, que es el grupo de pre-reconocimiento, en donde, como el título lo dice, vamos a hacer que el testigo pre-reconozca el elemento. En este estadio de pre-reconocimiento haremos varias cosas. Primero, marcaremos las evidencias de acuerdo al orden en el que hayan sido encontradas o en el orden en el que las vayamos a incorporar. Entonces, a los elementos que pretendemos su incorporación nos vamos a referir solamente como elemento 1, elemento 2 o evidencia 1, evidencia 2, entrevista 1, etc. Las entrevistas son pruebas excepcionalmente. Hacemos que el testigo describa de forma ideal el elemento. Por ejemplo, si se trata de un documento, podríamos preguntarle, bueno, ¿cómo era ese documento? ¿Cómo se consignó? Si recuerda o no recuerda el contenido. Y pasamos a las preguntas puntuales de mismidad, en el sentido de, si usted vería nuevamente ese documento, ¿podría reconocerlo? ¿Por qué podría reconocerlo? ¿Qué elementos deberían estar en el documento para que pueda reconocerlo? Y preguntas similares que nos den un panorama ideal de cómo sería el documento si el testigo pudiera verlo nuevamente. Luego pasamos una fase de reconocimiento y aparece la primera solicitud al juez. Le decimos, señor juez, voy a acercarle el elemento marcado como evidencia número 1 de la defensa o de la fiscalía al testigo para que pueda reconocerlo, y corremos traslado a la contraparte para que verifique si es el mismo elemento que se descubrió. Cuando el testigo tiene el elemento en sus manos, testigo o experto o perito, tiene el elemento en sus manos que va a ser incorporado, entonces corroboramos lo que se hizo en el pre-reconocimiento. Si dijo que había una firma, pues debe estar la firma. Si dijo que era un papel, pues debe ser un papel. Si dijo que era una hoja color blanco, debe ser una hoja color blanco. Le preguntamos para que corrobore la información que nos dio en el pre-reconocimiento. Aquí caben preguntas como, ¿por quién está firmado? ¿Qué tipo de documento es? ¿Qué tiene en sus manos? ¿Lo reconoce? ¿Por qué lo reconoce? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Es el elemento al que usted se refirió anteriormente? Una vez se haya realizado ese reconocimiento pleno por el testigo, el experto o el perito, es entonces que haremos otra solicitud al juez. Ahora le pediremos, señor juez, voy a hacer la incorporación de este elemento al juicio. Ya no corremos traslado y se lo entregamos al juez cuando él autorice que se incorpore al juicio. Se lo entregamos al juez y apenas se lo entregamos, el juez lo revisa, mira qué es, lo puede conocer y es ahora que dirá, se tiene como prueba número 1 del proceso o se tiene como prueba número 1 de la defensa o de la fiscalía. Esta marcación es importante porque si nosotros hablamos del contenido del documento, estamos contaminando el conocimiento del testigo. No podemos hablar del contenido ni podemos hablar de lo que es, sino tendremos que referirnos a la marcación que se hizo previamente o a la marcación que hace el juez. Si el juez lo incorpora como prueba número 1 o prueba número 2, entonces le pediremos, llegamos al cuarto estadio, llegamos a la cuarta sección de preguntas, que es en donde le decimos al juez, su señoría, quiero hacer uso del documento presentándoselo al testigo o al experto o al perito. El juez nos autoriza, se lo entrega y ahora el documento o la prueba deberá ser verbalizada por el testigo. Que sea verbalizada es el paso más importante porque solamente lo que es verbalizado a través de la declaración de un testigo es lo que va a ser prueba. En otras palabras, si no se verbaliza, nunca se incorporó. Cuando termina la verbalización, entonces podemos retirar la prueba y devolverla al despacho. Todas las pruebas que tiene el despacho las puede valorar y las puede conocer siempre y cuando se verbalicen. Por eso es que es tan importante que el testigo asista a la audiencia del juicio oral. Hay casos excepcionales donde pueden ser ingresadas como pruebas las entrevistas o los informes. Recordemos que el Código de Procedimiento Penal también indica que los informes y las entrevistas solamente pueden ser usados para efectos de refrescar memoria o impugnar credibilidad, que también lo trataremos en otro video.
Ya con las pruebas ingresadas al juicio y verbalizadas, entonces se someten a contradicción a través del contrainterrogatorio, en el cual se pueden nuevamente hacer uso de las pruebas, presentarlas a los testigos e inclusive, ya habiendo ingresado al debate público y al debate probatorio por el principio de concentración, la prueba hace parte del proceso y puede ser presentada a cualquier otro testigo con los fines de contradicción o de asegurar la autenticidad o mismidad de la misma. En todo el tiempo previo a esta incorporación no se puede hablar de absolutamente nada relativo al contenido de la prueba. Y cuando la prueba tiene un embalaje, solamente podemos hablar del embalaje y del contenedor, a efectos de evitar la contaminación del juez sobre una prueba que no es prueba o sobre un elemento que no se ha ingresado como prueba. Esto ocurre porque puede ser que en el debate del juicio oral se descubra que una prueba fue obtenida con violación de garantías constitucionales, que no pudo haber sido verbalizado este tema en la audiencia preparatoria, pero que sí puede ser verbalizado en la audiencia de juicio oral. Y entonces, si se evidencia esto antes de ser incorporada, pues la contraparte tendrá que oponerse a la incorporación y si el juez decide que no se incorpora, la prueba jamás puede ser verbalizada. Como decía anteriormente, quizás esto no tenga mucho sentido en el sistema procesal colombiano, teniendo que el juez es un abogado que conoce de leyes y que existen muchas presunciones de autenticidad. Pero cobra sentido en el momento en el que hablamos de que el sistema penal es de última ratio, y esto implica que aquí se tratan los derechos o la afectación a derechos de forma más grave, llegando a restringir la libertad de las personas. Y necesariamente que la restricción de la libertad ataca a muchos derechos de forma integral, a la dignidad humana, a la vida, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. Es por ello que entre más filtro se haga a la valoración de la prueba o a la incorporación de la prueba, se entiende que hemos brindado mayores garantías al procesado. En la teoría, todo esto debería ser de esta manera. En la práctica ocurre de muchas otras formas. Por ejemplo, los jueces permiten que se incorporen elementos sin sentar las bases probatorias adecuadamente, sin hacer las preguntas adecuadas o inclusive sin correr los traslados. Es muy poco probable que esto pueda generar alguna nulidad, salvo que haya una repercusión directa con los intereses del procesado. Y más cuando, como mencioné antes, esto no está regulado en ninguna norma. En próximos videos hablaremos un poco más sobre la excepción a la incorporación de las entrevistas, por ejemplo con la prueba de referencia. Hablaremos también de la prueba de refutación que nace en el juicio oral y daremos unos tips sobre cómo poder ejercer un derecho adecuado de contradicción en la virtualidad. Te mando un fuerte abrazo, esto es Buró Legal Abogados, síguenos para más tips de derecho y más información relevante para los abogados.